Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra lección de discipulado. Perdón por el retraso. Tuvimos unos minutos de retraso, pero ya estamos acá. Ya estamos listos en el nombre de Jesús. Espero que se unan y que podamos compartir esta noche la palabra de Dios. Quiero orar antes de iniciar. Si tú estás ahí, podríamos orar esta noche en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos gracias esta noche por tu misericordia y tu amor. Nos das la oportunidad de compartir esta palabra y, Señor, de llevar el mensaje allí a mis hermanos en el nombre de Jesús para edificar sus vidas. Dios Todopoderoso, que esta lección, Señor, se nos acerque, Dios Todopoderoso, a conocerte, Padre, a estar más cerca de ti, a obedecerte, a entender tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme, hermanos, un segundo. Es que si no vamos a estar oyendo la serie mundial, perdón. Bueno, buenas noches. En el nombre de Jesús, vamos a hablar hoy de los diezmos. Los diezmos. Lo primero que nosotros debemos de entender, Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Esa sentencia que hace, esa pregunta que hace la palabra de Dios, nos está hablando a nosotros claramente de cómo valora Dios el diezmo. El diezmo es un ente eh, bastante controversial para la iglesia actualmente. Yo, en mi parecer, se los voy a compartir a ustedes, cuando hablamos de diezmo, y hablamos y nos cuestionamos o nos ponemos algunos obstáculos para diezmar y cuestionamos el diezmo como que no es válido, yo creo que nos estamos robando la bendición de nuestras vidas. El diablo, o sea, nuestro enemigo, Hasatán, ¿verdad? Él aprovecha cualquier oportunidad que hay para robarnos la bendición y a través del diezmo nos roba mucha bendición a cada uno de nosotros. Como les digo, Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta ahí mismo dice, pues vosotros me están robando, ¿verdad? ¿Por qué decís? Dice, ¿en qué os hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, dice Jehová, ¿verdad? En los diezmos y las ofrendas me roban. En el contexto que estamos viendo ahí, el Señor le está hablando al pueblo que tienen descuidado el templo y que no están llevando al templo lo que es realmente la obligación de cada uno, y cada uno está viviendo a su manera, para sí mismo, pudiéramos decir egoístamente, y no está realmente obedeciendo a Dios. ¿Nos cuesta obedecer a Dios en los diezmos? Sí, nos cuesta definitivamente. Y por eso es que cualquier argumento que nos dan, nosotros los tomamos fácilmente. Número uno, deberíamos de tener nosotros claro que todo lo que tenemos viene de Dios. No hay nada que nosotros recibamos, los hijos de Dios, por supuesto que Dios no nos lo haya dado. Ahora, si nosotros no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y no es el Señor de nuestra vida, entonces no cabe duda de que lo que recibimos no viene de Dios y que nosotros estamos actuando fuera de la cobertura de Dios. Pero volviendo al tema, nosotros tenemos que tener bien claro los diezmos. El diezmo es fundamental y Dios lo utiliza en este tiempo no para mantener a los pastores, que es una de las mentiras que el diablo nos pone. El diezmo Dios lo puso para bendecirnos primeramente a nosotros y para hacernos partícipes de la obra de Dios. Eso no lo debemos de olvidar. Diezmo viene de la palabra hebrea maaser, ¿verdad? Que significa décima parte. Desde ahí nosotros deberíamos de tener muy claro que el diezmo es original, es de Dios, es de Jehová, es bíblico y nosotros lo deberíamos de obedecer. ¿Saben una cosa? Mucha gente está pasando situaciones muy difíciles porque no agrada a Dios, porque no honra a Dios, porque no lo bendice, porque no honra al Señor con lo que recibe de Dios. Si tú honras a Dios con ese 10%, tú vas a tener una experiencia diferente. Así que primeramente lo que tú tienes que tener claro es, el diezmo no se da para que tú prosperes, el diezmo no se da como un pacto con Dios, el diezmo no se da como un compromiso, el diezmo se da, número uno,
como obediencia a Dios. Y número 2, se da para honrar a Dios. Nosotros podemos entender que el tema de las ofrendas, como les decía, es muy controversial. Y en las iglesias, en la iglesia moderna, es muy controversial. Yo conozco a una persona que publica todos los días artículos contra el diezmo y hasta maldice el diezmo. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Porque miren, muchas veces pues nuestra convicción no está en el hecho de obedecer a Dios. No lo obedezcamos, pero no nos metamos a maldecir las cosas que no conocemos. Hoy vamos a aprender, sí, que este es un principio bíblico que es respaldado por una amplia lista de versículos que Dios nos dio y que ay Dios, ¿cómo es la palabra? No es algo que haya quedado fuera de tiempo, no es algo que haya fenecido. Es un mandato de Dios que está tan vigente hoy como el primer día que se estableció. Otra cosa, otro de los argumentos en estos tiempos que son un obstáculo para el crecimiento del cristiano a través del diezmo, es que el diezmo no es de nuestra dispensación, de la dispensación de la gracia. Todo el mundo dice, el diezmo era de la ley, dice. Pero la ley el Señor se la dio a Moisés y el diezmo fue establecido antes, mucho antes incluso de que la ley se estableciera. El Señor estableció el diezmo prácticamente desde el principio. Nosotros tenemos que tener eso muy claro en nuestro corazón. Debemos aprender acerca del diezmo y de cómo nosotros, obedeciendo a Dios, vamos a honrarlo, y los que le honran, Dios los honra. Jehová los honra a través de nuestro Señor Jesucristo, de muchas maneras. Amén. Miren, en Génesis 14:20 dice la palabra de Dios, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí estamos hablando de la batalla de Abraham contra Kedorlaomer y los otros reyes, cómo los vence, cómo cuando regresa él con la victoria, con todo el botín, porque se recuerdan ustedes, actualmente es lo mismo, pero antes se quedaba muy demostrada la situación que cuando alguien vencía, el enemigo no solo quedaba vencido, sino era despojado. El vencedor tomaba toda la riqueza, todas las posesiones del vencido y se apropiaba de ellas. Entonces viene Abraham con todo y él lo primero que hace es dirigirse a Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra, y después de que Melquisedec lo bendice, de que saca pan y vino y lo bendice, y como acabamos de leer, le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham entonces le entrega los diezmos de todo. Ahí podríamos decir nosotros que escrituralmente allí se establece el diezmo. Por lo tanto, y ese no era un tiempo de la ley, era el tiempo de la gracia. Amén. El Abraham reconoció quién le había dado la victoria. Por eso dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, quien te entregó la victoria. Lo mismo pasa contigo todos los días y conmigo. Nosotros vamos a trabajar. Cuando llega el fin de mes, si lo quieres tú ver así, recibimos nuestro salario o el día que nos paguen. O si tú eres un empresario, recibes tus regalías, tienes tus utilidades y tú debes de pensar exactamente lo mismo. Esa palabra está sobre ti. Bendito sea Malcolm del Dios Altísimo, quien te ha dado la provisión, quien entregó tus enemigos, quien te ha dado toda la provisión, quien te dio la fuerza, la sabiduría y la capacidad para que tú puedas tener la victoria y vivir en este mundo material. Amén. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden ver Génesis 14:20. Luego en Génesis 28:22, sí. Allí en Génesis 28:22 ya no es Abraham, ahora es su nieto, el que establece de su corazón un diezmo.
Y dice la palabra de Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, perdón, el diezmo apartaré para ti. Ese es un pacto que hace Jacob, Israel, con Dios. A mí, él establece con la roca, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él puso ahí, él estableció Betel ahí, él establece la casa de Dios y dice, y de todo lo que me dice, él está haciendo un pacto. Y él incluso le está poniendo a Dios una condición. Miren, en el diezmo ese prácticamente es uno de los únicos maneras en los que Dios nos deja negociar, si le podemos llamar así. Y de todo lo que me dieres, yo apartaré el 10%. Ese es Jacob, es el nieto de Abraham. Allí nosotros podemos ver que no fue una cuestión aislada, tampoco es dentro de la ley, ni siquiera se habían establecido las tribus, ni siquiera habían nacido los patriarcas, los 12 patriarcas, sino que allí está hablando Jacob y está de una vez por todas estableciendo el diezmo, y a eso se convirtió en una conducta. Tú tienes que entender que esa es una bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios estableció este principio, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver cómo Abraham y Jacob en este tiempo hablaron del diezmo antes de que llegara la ley. Dios lo estableció en tiempo de gracia, porque Dios con Abraham era tiempo de gracia. Por lo tanto, cuando alguien venga y te argumente tratando de quitarte la bendición a tu vida, cuando la gente venga y te venga a decir a ti, mira, es que el diezmo no es de ahora, eso era de la ley, y la ley ya quedó, ya feneció, ya la ley no es válida. No le hagas caso, es el diablo hablando, aunque así el que te lo esté diciendo sea un pastor, aunque así el que te lo esté diciendo sea una persona. Mira, no te lo estoy diciendo yo para mí, sino te lo estoy diciendo porque Dios realmente te quiere bendecir, y el único que corta la bendición eres tú. Cuando no dieron, sí, hermano, pero fíjese que yo gano 10,000 quetzales, y esos 1,000 quetzales que le doy que doy de diezmo, eso me puede servir. Mira, Dios ha establecido una ley tan especial que con el 90% que tú das, pongamos que ganas 10,000, con los 9,000 que tú das, Dios va a hacer que te abunde más allá de los de si te hubieras quedado con los 10,000. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo como experiencia dentro del círculo en los cuales con trabajo algunas personas que se les habla del diezmo y siempre están pasando penas, incluso en la iglesia. Uno ve que prácticamente nunca tienen ni el corazón ni la capacidad para llevar una ofrenda o un diezmo válido o que honre a Dios. Y entonces llevan un par de monedas, como cuando estaban en la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero uno mira que no dieron el diezmo, pero tampoco solucionaron sus problemas, porque cada vez que uno les habla, están en situación económica difícil. Ahora, ¿Dios quiere que estés en una situación económica difícil? No. ¿Dios quiere que tú pases escasez? No. ¿Dios quiere que tú te quiere quitar dinero? No. Es más, Dios ha establecido el diezmo para que tú seas parte de la obra, de esa obra a la que Dios te ha llamado y que Dios está levantando en este tiempo. Amén. Mira, ahora ya, dentro de la ley, lo que pasa es que no se estableció el diezmo dentro de la ley, sino que dentro de la ley se normó la manera en que iba a diezmar, y todo es de acuerdo a la época en la cual se está viviendo. Amén. Deuteronomio 14:22, por ejemplo, dice, indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año. Imagínate esto. Entonces viene la gente y te dice, le vas a dar dinero. Si ahí dice que dieras grano, ahora yo te pregunto, ¿de dónde vas a sacar tú el grano? ¿O de dónde iban a sacar ellos dinero? Si ellos no
vivían en una época como la nuestra. Ellos cosechaban el grano que cosechaban. Ellos no salían a venderlo por dinero. Ellos lo utilizaban, ellos lo compartían, ellos lo hacían trueque. El grano era, incluso podríamos decir, hasta casi la moneda de curso. Era su riqueza. Entonces ellos diezmaban de grano porque eso era lo que producían y eso era lo que tenían. Nosotros diezmamos en dinero porque eso es lo que tenemos. Entonces, entregar grano, no, esos son argumentos, perdóname, tontos, que el diablo utiliza para engañarnos. Recuerda que el enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Él es un mentiroso desde el principio y todo lo habla como mentiras, como verdades a medias o como mentiras a medias. ¿Sí? Cuando te dice que el diezmo es del Viejo Testamento y no es del Nuevo Testamento, te está mintiendo. Porque la Biblia es una sola. Se le nombra, se le denomina Nuevo Testamento para darte un testimonio de qué fue la palabra que se escribió antes de Jesús. Y es más, y es un Viejo Testamento, según yo me imagino, los que utilizaron, los que determinaron la nomenclatura, por el hecho de decirnos que realmente lo que nosotros deberíamos de ver era que era la profecía del Mesías, del Cristo, de cómo el Cristo iba a venir, cómo Dios nos habló a través de toda esa escritura, es previo a que Jesús viniera. Al venir Jesús se cumplió todo lo que estaba profetizado en esa parte, en los profetas, en la ley, en los salmos, etcétera. Se cumplió en Cristo, no se desechó. Todo eso es vivo y podemos determinar nosotros que todo lo que pasó en Jesús está profetizado en la ley. Entonces, por lo tanto, sigue estando vigente. Cristo dijo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a que se cumpliera en mí. Luego dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogieres para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de los ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Te das cuenta? Tú llevabas el diezmo, se lo dabas al Señor, ¿para qué? Para que aprendieras a temer. O sea, lo ibas a hacer delante de Él, ibas incluso a sacrificarlo a Dios. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que tú haces con un valor. Si no, no tiene sentido. Entonces, y dice para que tú aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, y luego, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Si nos damos cuenta aquí, hay dos cosas. Número uno, el hombre lleva, el mandato era llevar el diezmo al templo, sacrificarlo. Claro, no lo hacía la persona, lo hacía el sacerdote, ¿verdad? El levita, el que lo recibía. Ellos, y ahí se compartía. Si llevaban producto del ganado, lo comían, el grano también lo comían y llevaban las primicias. Pero dice que si no les daba tiempo llegar, porque era muy largo el camino, mejor lo vendían. ¿Y qué hacían? Llevaban el dinero. Era lo que ellos tuvieran. Ahora, ¿qué tienes tú? No vas a llevar un sillón. Tú tienes que llevar de lo que has producido, de lo que Dios te ha bendecido en el nombre de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que es en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Donde se estableció el diezmo como una ley para que no dejaran de cumplirla los israelitas. O sea, también se determinó como una ley, Dios la determinó, porque miren, a veces el hombre tiene que ser guiado, tiene que ser orientado, tiene que ser puesto en un camino con ciertos límites, porque si no, se suelta y se pierde. Somos ovejas, la Biblia nos compara con ovejas. ¿Qué pasa en este tiempo? No recibimos el diezmo como una ley, cada quien hace lo que le da la gana. ¿Y sabes qué quiere el diablo cuando pretende y pelea con nosotros para que no diezmemos? El objetivo en el corazón del diablo es destruir la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios?
La obra de Dios, nosotros la vemos físicamente como un templo, como una iglesia, pero realmente la obra de Dios es todo lo que hace, toda la función de la iglesia, es llevar el evangelio, es ministrar a las personas, es compartir la palabra, es tener un lugar de adoración para Dios, es llevar consuelo, es ministrar los corazones, es dar a conocer el nombre de Jesús a través, por medio de su Espíritu Santo y a través del poder de Dios. Pero tú sabes que en este tiempo, en este mundo donde eso se realiza, no se puede hacer de la nada. Amén. Por eso tú participas en la obra de Dios. Yo hoy quiero enseñarte esto para que tú lo guardes en tu corazón y realmente lo afirmes, para que tú puedas entender que Dios te quiere bendecir. Es que eso no te debe de salir de la cabeza. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya vives en el reino de los cielos, si tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si tú lo tienes a Él enfrente, lo sigues como tu Señor y Salvador, entonces tú no debes de cuestionar la palabra, no mi palabra. Bueno, no me crees a mí, ve a la Biblia y léela, pero no te dejes llevar por las mentiras que te dicen, ve tú y léela, órale al Espíritu Santo y pídele discernimiento. Yo te estoy dando la revelación que yo he recibido. Ahora, ¿por qué te digo revelación? Porque yo he diezmado en el nombre de Jesús siempre. Y cuando no lo he hecho, he visto la diferencia. Y Dios siempre está conmigo. Dios nunca me abandona. Dios nunca me deja. Yo siempre recibo bendiciones de Dios. A veces en cosas pequeñas, a veces en cosas grandes, a veces inesperadamente, pero Dios está conmigo. Aun cuando me he metido en problemas, porque recuerda que muchas veces las consecuencias de nuestros actos son los que nos hacen vivir en problemas. Dios está con nosotros. Yo quiero invitarte a que tú entiendas cómo lo estableció. Mira, aquí tengo una serie de versículos que te puedo compartir. Lo vamos a hacer rápido para que el tiempo para que nos dé tiempo. Deuteronomio 26:12. Oye esto, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en sus aldeas y se saciarán. Mira, este diezmo que se está estableciendo aquí en aquel tiempo era cada 3 años. Pero si tú te das cuenta, no era solo el diezmo. Porque dice, cuando acabes de diezmar de todo lo que ganaste, ahora dale, mira, dale al levita. ¿Quién es levita? El sacerdote. Bueno, ¿cuál es? Yo no te voy a decir que ahora porque esa es otra controversia que hay, que los pastores no somos levitas. Está bien, está bien. Nosotros somos pastores porque ¿quién nos instituyó? ¿Quién instituyó el pastorado? Fue Jesús y eso está determinado, lo vamos a ver más adelante en Efesios 4. Pero dice, llevabas el diezmo del fruto, de todos tus frutos, y luego le dabas al levita, le dabas al extranjero, le dabas al huérfano, le dabas a la viuda y comían en todas las aldeas y se saciaran. O sea, en tus aldeas donde tú vivías tenías que compartir cada 3 años la gente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No era solo el diezmo. Alguien dice, pues hagámoslo en el Antiguo Testamento. Hazlo pues. Dios lo que está determinando es que sea el 10% de lo que ganas. Por supuesto que hay diferentes formas de darle a Dios. Alguna gente dice, yo le voy a diezmar al pobre, mejor le voy a dar. Son mentirosos porque no le dan a nadie. Pero esa mentira que el diablo mete ni siquiera la cumplen. Y tampoco es bíblica. Porque aquí dice, después de que diezmes, dale a la viuda y al huérfano. Después. Entonces, si le quieres dar, diezma primero. Amén. Vamos a ver las cosas. Así lo estableció el Señor a través de Moisés en su palabra. Y luego dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra. ¿Cuál es la simiente de la tierra? La semilla, ¿verdad? Lo que produce. El fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, y le da la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. Aquí lo que está diciendo es que a alguien le tocaba dar algo de diezmo. Por ejemplo, tenía que dar un chivo, perdón, y no lo quería dar. Entonces, el precio más la quinta parte del precio. O sea,
el Señor dejó ahí como para que lo redimieras. A veces también se toma esto cuando tú no diste el diezmo. Y después dices, sí, te sientes redarguido, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Y cuando le vas a venir a dejar a Dios lo que no le habías dado, según la ley tenías que darle el 5%, la quinta parte, o sea, el 20% más de lo que habías dejado dar. Eso ya el Señor lo pone en tu corazón. No te estoy poniendo yo un mandato, te estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito. Números 18-24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán guerra. Si se dan cuenta, en ese tiempo, los diezmos le pertenecían a los levitas. ¿Cómo llegaban a los levitas? A través de la ofrenda que se llevaba al templo. Ellos eran los poseedores. Por eso es que se tiene también la idea de que el diezmo es para el pastor o para el siervo que está al frente de la obra. Generalmente es cuando se puede manejar a través de que el pastor no tiene otro trabajo, se dedica directamente a la obra. Habemos otros pastores que para la gloria de Dios tenemos un trabajo y de ahí Dios nos provee. Es más, diezmamos nosotros. Hay pastores que no es así la situación. Hay pastores que tienen sus negocios, pero todo el mundo, el diablo usa a la gente para llevarte a la idea de que tú le estás dando al hombre y que el hombre se lo está robando y que no lo no es. Aquí tú puedes ver que lo que Dios estableció fue eso. Luego dice Deuteronomio 12:6, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras sendas voluntarias y las ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. De nuevo, diezmar vacas. No vivimos en una comunidad agrícola, en un país agrícola. Nosotros vivimos en un país donde la actividad principal es comercial o industrial. Al final, toda la ganancia y todos los réditos son en efectivo. Hagas lo que hagas, incluso aquí en Guatemala, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades de servicios, las actividades comerciales, las actividades industriales, de turismo, la que tú quieras, todas terminan el rédito es en efectivo. Los ganaderos, su ganancia, por supuesto, está en que sus vacas se reproduzcan, pero en vender la carne, que les queda al final el dinero. Entonces, allí es como nosotros, ¿a dónde lo tenemos que llevar? Pues lo tenemos que llevar al templo y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner, Deuteronomio 12:11, para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Volvemos al mismo lugar. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es el lugar que Dios determina para que su nombre sea glorificado en esto? La iglesia. Amén. La iglesia, ahí es donde se adora al Señor. Ahí es donde nos unimos a obedecerle. Dice Pablo, no sean como aquellos que no acostumbran congregarse. Dice la palabra de Dios en el Salmo, cuán bueno y agradable es convivir los hermanos juntos en armonía. Amén. Ese lugar es la iglesia, el lugar de reunión, donde nos juntamos, donde alabamos a Dios. Ahí llevas tú, porque ese es el lugar de donde se manifiesta la obra, de donde sale el trabajo, la administración, la alabanza, etcétera, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener claro eso. Luego, al fin dice, de cada día, Deuteronomio 14:28, de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Como te digo, nos damos cuenta, y luego mira, en Deuteronomio 12:17 dice, y comeráis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es de alegría, hombre. Ahora, ¿comer qué? Nosotros en este tiempo podemos hacerlo. Si deberíamos de tener un culto de fiesta, en el cual el domingo nos deberíamos de reunir después de recibir la palabra de Dios y adorar a Dios juntos en armonía, comer ahí, alegrarnos y disfrutar de estar con Dios en la iglesia. Pero como somos religiosos, salimos huyendo de la iglesia. Bueno, primero hay un montón que ni van, ¿va?
Y luego los que van salen huyendo de la iglesia. Si la iglesia no es un lugar religioso, es un lugar para disfrutar, quedarnos ahí relajados, agradecerle a Dios, recibir la administración, el toque del Espíritu Santo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora estás en línea. Bueno, estás en línea. Cuando termine el culto, alégrate, gózate, disfruta, alaba a Dios, que Él permite que aún, no sé, no fuiste a la iglesia y Él todavía te está teniendo misericordia de nosotros para que la palabra llegue a ti. La palabra es el alimento de nuestra alma. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? Deuteronomio 8, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, perdóname, si tú crees y tú recibiste y tú crees en la palabra, sabes que la palabra que predicamos no la predicamos nosotros. En algún momento definitivamente se pasan algunas ideas, pero la mayoría de los pastores oramos y clamamos y leemos para recibir la revelación de Dios. El que te habla es el Espíritu. Por eso dicen algunos hermanos, si tú no estás sintiendo nada en la iglesia, no vaya a ser que no sea la iglesia, sino que tu espíritu no está siendo sensible a lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Porque esto es como estamos nosotros acá. Yo te estoy hablando. De ti depende, te puede salir en cualquier momento. Ese Malcolm está hablando locuras o pisto de querer. Entonces te vas. Pero hay gente que puede decir, a mí me interesa. Yo me interesé y me quedo a escuchar lo que está hablando Dios a través del pastor. Y entonces vas a ver, igual es en la iglesia. Entonces, esa es la clave. Lo que tú recibes, lo que tú comes es el alimento que de la iglesia es la palabra de Dios. Es que la iglesia debería ser una fiesta. Vamos y alegrémonos. Algunos llegamos con una cara de amargados a la iglesia, pero ni siquiera vamos amargados a ver si nos echan azúcar en la boca, pues, o nos echan sal para que nos cambie el sabor, sino que vamos amargados a alegar de todos. Esa vieja tan fea que vino, miren la ropa de acá, miren esa cómo vino vestida, miren el pastor, ¿por qué hace eso? Miren al hijo del pastor, miren por qué no han limpiado ahí, miren. No vamos a eso, si deberíamos de ir a ver a Dios, a ver a Jesús y a gozarnos en él. Amén. Mira, en Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. ¿Con qué honramos a Jehová? Con nuestros bienes. Por lo tanto, allí debe estar la clave, ¿sí? Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, aquí hay promesa, aquí empieza a partir, aquí ya te está diciendo Dios cómo te está dando las promesas. El otro problema es cuando diezmamos por las promesas. No, nosotros diezmamos en agradecimiento por lo que Él nos dio para honrar lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Abraham? Él venció. Él no fue y le dijo a Melquisedec, te voy a dejar aquí un diezmo para que me des la victoria. Él se fue a pelear confiando en que Dios iba con él, con 318 hombres, derrotó cinco reyes, y entonces, ¿qué recibió? La victoria. ¿Y luego qué hizo? Con lo que ganó, fue a diezmar, a agradecer y a honrar al que le había dado la victoria. Ahora estamos a veces equivocados. Yo doy para que Dios me dé. Y eso no lo podemos hacer. En Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto. Pero no dice, probadme todos los domingos. Él te dice, ¿no crees? Entonces ven, te voy a demostrar que sí, soy verdadero. También dice la palabra de Dios, sea Dios veraz, mas todo hombre sea mentiroso. O sea, Dios está diciendo, si yo te lo estoy diciendo en la palabra, créelo. Ah, ¿quieres que te lo compruebe? Diezma. Ah, ya diezmaste y ya te bendije. Entonces, de aquí en adelante, hazlo como debe de ser. No me estés probando todos los días. Eso siento yo que dice. Y luego dice, perdón, pero eso es. Y luego dice, con las primicias. Mira, esto es importante.
el diezmo debe ser lo primero que apartamos para Dios. De veras. Porque cuando empiezas a hacer la lista, luz, agua, colegio, teléfono, banco, tarjeta de crédito, ir al parque, comida el domingo, el cumpleaños de mi esposa, diezmo, ya no alcanza. Ya no alcanza. ¿Por qué? Primero lo dejaste de último, entonces no te alcanzó. ¿Cómo te sientes tú, padre? Si estás, quien sea, si hay padres, madres, hijos, no sé. Pero si en tu casa cuando hacen el listado, cuando reparten la comida, cuando sirven, tú eres el último que te sirven. Imagínate que tú eres el padre de familia. Estás sentado a la cabecera de la mesa y le sirven a todo el mundo y cuando llegan contigo te dicen, híjole, perdón por la expresión, ya no alcanzó suficiente. Y tú fuiste el que trabajaste, el que proveíste, el que trajiste la comida a la mesa, realmente no te vas a sentir como que honrado, ¿verdad? Entonces imagínate cómo se siente nuestro Señor cuando tú le pones a Él, lo pones a Él de último. No se puede así. Estamos hablando de honrar. Bueno, todo esto fue una introducción o un preámbulo para entender cómo se estableció el diezmo, para que aprendamos que el diezmo no es una cosa de Nuevos o de Viejos Testamentos, ahorita lo vamos a ver, ni tampoco es de ley o de gracia. El diezmo es algo que Dios estableció en los corazones de los hombres, de sus hijos. Lo hizo a través de Abraham porque él es el padre de la fe. Abraham es en quien nosotros tenemos promesa y por quien nosotros fuimos redimidos, tuvimos la oportunidad de ser redimidos en Cristo. La promesa es para nosotros a través de Abraham y por eso vemos que el diezmo entró por Abraham. No entró por nadie más, entró por Abraham, para que nosotros aprendamos. Bueno, entonces vamos, en el tiempo de Jesús, nuestro Señor él fue muy enfático en la cuestión del diezmo. Él no dijo, no diezmen, ya ahora ya no se tienen que diezmar, como lo dice esta gente. Pues está bien, si eso es lo que ellos creen, que vivan como crean. Ya habrá un momento, miren, primero aquí en la tierra no tienen la capacidad para degustar las mieles de la bendición de Dios. Esas bendiciones que recibimos cuando Dios está contento con nosotros. Cuando su ley se cumple, porque nosotros somos obedientes. Amén. Entonces, dice Jesús, pues Jesús nos dijo, miren, ya no lo hagan, ya conmigo es suficiente, miren cómo salen, ¿verdad? Sino que en Mateo 23, oigan lo que le dijo a los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis de la menta y del eneldo y del comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por supuesto. Miren, cuando nosotros nos concentramos en lo material, nos perdemos. Dice, ustedes diezman, pero no tienen misericordia. Entonces, tienen que hacer misericordia, pero no dejen de diezmar. Ahorita hay corrientes en las cuales nos llevan a que tú diezma y ahí viene todo. Mira, de nuevo, ¿qué es el mandamiento de Jesús? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Allá te está diciendo, ponlo a Él al principio, no hay nada antes que Él. Número 2, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces te dice, pon a Dios primero y luego haz misericordia de tu prójimo. La obra para que nos fue llamados, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, liberar al cautivo, sanar al enfermo, sanar los corazones dolidos. Amén. Proclamar las buenas nuevas del Señor. Si tomamos Lucas 4:18 como una profecía, pero el cumplimiento de una profecía, pero también un mandato para nuestras vidas. Entonces pongámoslo en orden. No dejes de hacer una cosa sin hacer la otra. Si tú dices que amas a Dios
y te dedicas a Él completamente, solo a orar, a orar, a orar y amarlo, pero no vas a ver la necesidad de tu hermano, no estás pendiente del necesitado, no compartes la palabra de Dios, eso es lo que Jesús está diciendo, no puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El diezmo es parte de la oración a Dios y de la demostración de que Dios es importante. Cuando tú dices, no, yo no le puedo dar eso a Dios porque yo estoy ahorrando para mi carro, mi viaje, o porque yo tengo que ir al cine, tú estás diciendo, Dios, perdona, pero mira, a la par, yo te amo tanto, pero mira, los Avengers son del mismo tamaño que tú. O mira, Señor, mi hijo es más importante que tú. O mi carro. Hay algunas personas que aman a su carro más incluso que a ellos mismos. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Y lo vuelve a decir en Lucas, o lo dijo en Lucas 11:42, o nos dejan testimonio en 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de ser aquello. ¿Dónde dice que dejes de diezmar? ¿Dónde dice que dejes de diezmar? Yo no lo entiendo ahí. Y no lo recibo, y no lo veo. Yo estoy interesado en honrar a mi Dios, y eso es lo que quiero enseñarte esta noche, que aprendas a honrar a Dios. Perdón, vamos rápido. En el tiempo de la iglesia, o sea, en nuestro tiempo actual, los diezmos los administran los hombres que Dios ha designado como ministros. Volvemos al tema. No le des al pastor porque ese es un ladrón, ese se lo va a robar todo. Mira, de veras, hay que tener cuidado contra qué despotricas. No vaya a ser que le estés pegando patadas al aguijón. No vaya a ser que estés metiéndote con Dios. Hebreos 7, versículos 4 y 8 dice, considerad pues cuán grande era este. Estamos hablando, ¿verdad?, de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de todo, del botín. Ciertamente, los que de entre hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Te das cuenta? Todo lo que hemos hablado te lo está explicando Dios, el Señor acá. Es en Abraham que se establece, en ese Abraham que se recibe, y nosotros somos de los lomos espirituales de Abraham. Amén. Y luego dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien Dios se da testimonio de que vive. ¿Qué dice? Hombres mortales. ¿A cómo se lo? Bueno, si tú se lo puedes ir a dar a Dios en su mano, dáselo. No se lo das a un pobre, a un necesitado. Si tú quieres darle a él, dale una ofrenda. Pero ¿qué dice la palabra que leímos? Que se la des después de haber diezmado. Ahora, ¿para qué sirve el diezmo? Para que la obra se lleve a cabo. Dime cómo podría funcionar una iglesia si la gente, la congregación no participara. Que oren y que del cielo caiga el dinero. No, hombre, si todos somos partícipes. Los ministros somos parte de la congregación. Y no quiere decir, entonces el ministro es el que administra. Claro, depende del gobierno de la iglesia. Ahí donde hay presbiterios, ellos administran. Donde hay un pastor y el gobierno es así único, entonces es el pastor el que administra. En otro lado es un consejo de ancianos, ellos administran. Pero el dinero no se despilfarra. ¿Cómo vas a ir a cancelar la renta o la compra? O cómo dice, haya alimento en mi casa, dice. Malaquías 3:10, ¿verdad? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Amén. Luego en Efesios 4:11, aquí habla de levitas, que eran los que ministraban en la sinagoga, pero nosotros ya somos la iglesia de los gentiles. Entonces dice, y él mismo, 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí está. ¿Quién los constituyó? Jesús, porque Efesios 4 está hablando de Jesús. Él constituyó. Ahora bien, si tú estás en una iglesia donde tú consideras que tu pastor no fue constituido por Jesús, pídele perdón a Dios, ora y
Pide al Espíritu Santo que te lleve a una iglesia donde haya una autoridad que reconozcas y que tú sientas que el Espíritu te llevó. Pero tú tienes que tener la cobertura de ellos, porque los pastores son los responsables de ti. Son los que te guían, son los que te alimentan. Por eso dice, haya alimento en mi casa. Ahora, si tú piensas una cosa, puede ser que tú seas como aquellos patojos melindrosos que no comen en la casa porque no les gusta la comida. Pero no quiere decir que la comida, ay, es que la palabra de esa iglesia no sirve. Lo que pasa es que posiblemente ahí te están alimentando con verduras y frutas ricas en vitaminas, minerales, tiaminas y todo. Pero, ay, no, a mí no me gusta eso. Entonces, yo solo quiero comer McDonald's. A veces, mira, a veces te dan tanto McDonald's que no te das cuenta que te están arruinando la vida. Ten cuidado con eso. ¿Cuánta gente hay que desprecia la comida, la verdadera comida? Que no se puede comer una buena ensalada, que no puede estar una buena fruta, tienen que estar comiendo comida chatarra, y la comida chatarra es alegre, el lugar es bonito, el lugar se siente uno chilero, pero la comida chatarra está matando tu vida. No, te la dejo ahí para que, como dice la palabra, el que entiende, entienda, el entendido entienda. A veces, por estar menospreciando la palabra sustanciosa, que no por fuerza tiene que tener ese sabor tan delicioso de la grasa, ¿verdad? ¿Cómo le dicen esa grasa? Grasa, ay, no recuerdo, pero la comida chatarra, ¿no? Porque a veces también la palabra te tiene que redarguir, tiene que llevarte, pero el alimento que te está dando es mejor. La comida chatarra, querés estar comiendo comida chatarra ahí donde todo es luces y todo es bonito, ¿no sabes? Si estás haciendo mal a tu vida. Amén. Pero vamos rapidito porque creo que el tiempo ya nos alcanzó. Beneficios de bendición para los diezmadores. Mira, este es el punto en el que realmente ya uno llega a creer que no deberíamos de hacer énfasis. Porque ¿cómo va a ser eso que estemos enfatizando los beneficios cuando esto se hace de corazón? Esto es como cuando le decimos al niño, mira, estudia y te voy a llevar al cine, te voy a regalar. Si él debería de estudiar solo por el hecho de estar seguro de que está construyendo su futuro. Pero hay beneficios, entonces aprovechamos. Malaquías 3:10 dice, te va a bendecir, va a traer bendición sobreabundante y te va a abrir los cielos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Trae los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, a ver si no, abro las ventanas de los cielos sobre ti y derramo bendiciones sobreabundantes. Pruébalo. Malaquías 3:11. Reprenderé al devorador por vosotros, ¿sí? Y no va a tocar tu casa, no va a tocar tu tierra, no va a tocar tu trabajo, no va a tocar tu comida, no va a tocar tu dinero. Ese es un beneficio. Lee Malaquías 3:10 y 11 y vas a ver todos los beneficios. Dice que no pedirás prestado, sino que tú le darás prestado a las naciones, dice. Ellos te van a pedir prestado a ti. Vamos a dejar de andar con tarjetas de crédito, de ver cómo sacamos, cómo llegamos. Dios te va a dar lobo y te va a dar sabiduría. Deuteronomio 14, 22 y 23. Ahí se aprende a temer a Dios. Amén. Lee Deuteronomio 14, 22 y 23, creo que ya lo leímos, donde dice la palabra que es para que aprendamos a temer a Dios. Claro que temer no es tenerle miedo, ¿verdad? Sino es respetarlo. Proverbios 3, 9 y 10. Con el diezmo garantiza que tus graneros estén llenos en abundancia. Viste que lo acabamos de leer y hablamos de las primicias de tus frutos. ¿Sí? Va a llenar tus graneros y tus lagares van a rebosar. Va a haber vino nuevo y el grano es el trigo. Va a haber pan y vino en tu casa, va a haber una bendición sobreabundante. Créele. Mira, si lo vas a probar al Señor, créele. Créele a Dios en el nombre de Jesús. Luego, otra vez en Malaquías dice, será el bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces dichoso. No una vez, no 2 veces, 3 veces. Ya eres dichoso, puede serlo 3 veces. Aleluya, en todo. Dios es bueno.
y te ama y tiene cosas grandes. Hebreos 7, del 4 al 10, ¿verdad? Son bendecidos los hijos, los nietos y los bisnietos. ¿Cómo lo sabemos? Abraham, en él diezmó. En sus lomos estaba Isaac, fue bendecido. Pero también estaba Jacob, es el nieto, fue bendecido. Y en sus lomos también estaba Leví. Y Leví también ya estaba diezmando en los lomos de Abraham. ¿Tú quieres bendecir a tus generaciones? Obedécele a Dios. Hónralo. Amén. Y Dios se va a glorificar en tu vida en el nombre de Jesús. Así que la lección de esta noche realmente era para llevarte a ese punto. Mira, una de las fugas de nuestra vida, si lo podemos ver así, de esas puertas abiertas que no nos damos cuenta que tenemos abiertas, es porque no diezmamos. Honra a Jehová. Hemos estado aprendiendo que la clave de la vida es el temor a Jehová, es amar a Jehová. Nuestro corazón debe estar puesto en Jesús. Ese debe ser nuestro sentir, amarlo. Mira, Jesús viene pronto. Tú tienes que amarlo. Él va a venir a traer una iglesia que le ame. No a los que hayan hecho la confesión de fe o a los que vayan a la iglesia, a los que le amen, a los que le obedezcan. ¿Qué dijo él? Los que me obedecen son los que me aman. Los que guardan mis mandamientos son los que me aman, dijo. Y si me aman, aman a mi Padre. Y mi Padre los amará. Ahora bien, ¿en qué entra el diezmo aquí? En que tú, a través del diezmo, lo honras, le demuestras tu amor, lo pones a Él en primer lugar. Hermano, pero no me va a alcanzar para comer. Sí, porque tú vas a darle a Dios honra y alabanza a través de tu diezmo, a través de tus actos. Él se va a encargar de proveerte lo que tú necesitas. Recuerda que Él es Jehová Jireh, tu proveedor. ¿En quién se cumplió esa palabra? En Jesús. En Jesús se cumple la ley y los profetas. El Dios de la provisión es Jesús. El Dios de la salud, de la sanidad, el Dios de la paz es Jesús. ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es Rafa? Jesús. ¿Quién es Jireh? Jesús. ¿Quién es Shalom? Jesús. Y ahora está su Espíritu Santo como un regalo maravilloso para nuestra vida, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Así que yo espero que esta palabra, el Espíritu Santo la ha puesto en tu corazón, que la has recibido como fue enviada, con amor, para que tú te edifiques. Y como dice la palabra en Efesios, para que crezcamos y nos acerquemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sabes? Hemos estado hablando de que somos la iglesia, su cuerpo, y somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes una cosa? No podemos ser la plenitud de Dios si nosotros todavía escatimamos, todavía, como dice ahí vulgarmente la gente, pichicateamos, todavía nos reservamos. Jesús no se reservó nada, no se aferró a nada, Él se dio completo. Todo, todo, todo. Él fue humillado completo. Él fue golpeado, Él sufrió el dolor. Él fue al infierno a dominar y amarrar y a poner en orden ahí abajo, ¿verdad? Y resucitó. Y así como había bajado, también subió. Y en el camino, cuando subió, dejó instaurada su iglesia y puso por cabeza a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los pastores y a los evangelistas. O a los evangelistas y a los maestros. Amén. Así que yo quiero en el nombre de Jesús que esta noche esta lección ha llegado a tu vida, que te edifique, que la medites, que ores en el nombre de Jesús, que honres al Señor y honra esa casa donde se honra su nombre y donde Dios te ha llamado, porque Él se va a glorificar en ti. Estoy seguro que no va a escasear nada en tu casa, no va a escasear el aceite, no va a escasear la masa. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar y quedamos despedidos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por todo lo que nos das. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, nos edifique, Señor, nos fortalezca
nos permita honrarte siempre, Señor, y ser parte de tu pueblo, Señor, y de esta obra que tú haces en este mundo. Ven pronto, Cristo, te esperamos, Señor, pero sobre todo queremos, Padre, que el día que vengas estemos trabajando en la obra, estemos trabajando en el campo, Señor. Como dice tu palabra, habrán dos en el campo trabajando. Uno será arrebatado y el otro. No queremos ser los arrebatados, Señor. Gracias, bendito Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y a ti nos rendimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Qué gusto que hayan compartido conmigo. Espero que, y gracias por estar hasta el final. Nos volvemos a ver el próximo martes en nuestro discipulado. Dios los bendiga. Hasta pronto. Amén.